No te rindas, levántate. Filipenses 4:2.12-13. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué haces cuando parece que el sufrimiento nunca termina? ¿Qué haces cuando sientes que tu dolor no tiene propósito? ¿Qué haces cuando sientes que tus debilidades continúan empeorando? Tal vez últimamente has recibido un fuerte golpe en tus finanzas. Te sientes como un boxeador, y esta vida es el campeón mundial de peso pesado que te ha golpeado, lastimado y derribado tan fuerte contra la lona que ya no quieres levantarte. Tal vez tu jefe te informa que va a tomar otra dirección con la empresa y que puedes recoger tu último cheque al salir. Tal vez es tu arrendador diciéndote que tienes 2 semanas de atraso en la renta, que necesitas pagar hoy o prepararte para mudarte mañana. Tal vez es en tu matrimonio. Tu cónyuge de muchos años entra y te dice, ya no te amo. He encontrado a otra persona. Me voy. Tal vez el doctor sale de cirugía, y te dice que hicieron todo lo posible, pero que tu hijo no sobrevivió. Tal vez tu médico te llamó, y te dijo que quiere hacerte algunos exámenes porque existe una gran posibilidad de que tengas cáncer. Tal vez es tu hijo adolescente que te ha dado la espalda, y te preguntas si algún día volverás a verlo. Tal vez es otra área de tu vida en la que estás luchando simplemente para sobrevivir un día más. Como el boxeador, estás tirado sobre la lona, jadeando por aire, y no sabes qué vas a hacer. Tienes una decisión que tomar, rendirte o seguir adelante. ¿Rendirte o levantarte? La vida no siempre es buena. La vida no siempre es color de rosa. Pero la vida vale la pena vivirla. Cuando fracases, inténtalo otra vez, y otra vez, y otra vez. Aférrate a esa cualidad fundamental de la fe. Ten fe en que al otro lado de tu dolor hay algo bueno. El último capítulo de tu historia todavía no ha sido escrito. El hecho de que estés aquí hoy es prueba de que el diablo no ha podido destruirte. ¿Estás en medio de una tormenta o simplemente estás entre 2 milagros? Te puedo prometer esto, si mantienes tu fe, cada tormenta es o Dios moviéndote hacia un lugar mejor, o Dios enseñándote algo importante para que puedas recibir sus bendiciones más plenamente. ¿Y si te dijera que hay grandeza al otro lado de tu oscuridad? ¿Que hay gozo al otro lado de tu dolor? Quiero que te mires en el espejo. Quiero que te digas a ti mismo, soy un sobreviviente. Escúchame. Tú puedes superar esto. Quiero que hables vida sobre esa situación. Sea lo que sea que te está frustrando y te hace sentir, no puedo pasar otro día así. No puedo manejarlo. No puedo soportarlo. Escúchame muy atentamente. Repítelo conmigo. Dale vida a eso que te está venciendo. Cualesquiera que sean tus circunstancias, di conmigo. Yo puedo. Yo puedo superar esto. Lo lograré. Yo voy a superar esto. Quiero que observemos por un momento al apóstol Paul de Aposel. Pablo enfrentó muchos de los desafíos que nosotros enfrentamos, quizás incluso más desafíos de los que nosotros jamás enfrentaremos. Pero no quiero mirar a Pablo para compararnos con él, quiero mirarlo como inspiración. Pablo entendía lo que era ser derribado por la vida. Pablo conoció la traición, la soledad, la enfermedad, la prisión, la pobreza, los golpes, el rechazo, el agotamiento y la incertidumbre. Tenía cicatrices en su cuerpo y cargas en su corazón. Y aún así, de alguna manera, desde una celda de prisión, Pablo escribe uno de los libros más esperanzadores de toda la Biblia. No desde un palacio. No desde unas vacaciones. No desde la comodidad. Desde la prisión. Eso significa que el gozo no depende de las circunstancias. La paz no depende de la comodidad. La fortaleza no depende de una vida fácil. La verdadera fortaleza viene de Cristo. Punto 1. Deja de mirar la lona. Levanta tus ojos del suelo. Uno de los momentos más peligrosos en una pelea de boxeo no es necesariamente cuando el peleador recibe el golpe. Es cuando se queda mirando la lona después del golpe. En el momento en que un boxeador sigue mirando hacia abajo, dudando de sí mismo y reviviendo el golpe una y otra vez en su mente, se vuelve vulnerable a la derrota. La vida tiene una manera de derribarnos así. A veces el golpe llega de repente. Una llamada telefónica. Un diagnóstico. Una traición. Una temporada de depresión. O simplemente el agotamiento de pelear batalla tras batalla tras batalla.
Y cuando la vida golpea lo suficientemente fuerte, el enemigo inmediatamente comienza a trabajar en tu enfoque. El diablo quiere que tus ojos estén en tu dolor, en tu miedo, en tu fracaso, en tu pasado, en tu debilidad, en tus arrepentimientos, en todo lo que está saliendo mal. Porque Satanás entiende algo muy importante. Hacia donde va tu mente, muchas veces tu vida la sigue. Si él puede mantenerte mirando la lona, puede impedir que vuelvas a levantarte. Por eso Pablo escribe estas poderosas palabras en Filipenses 4:2.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, que es de buen nombre, en esto pensad. Observe que Pablo no niega que el sufrimiento existe. Pablo mismo sufrió enormemente. Tenía cicatrices en su cuerpo y cargas en su corazón. Pero Pablo entendía que, aunque no siempre puedes controlar tus circunstancias, sí puedes escoger qué es lo que domina tu mente. Algunas personas ensayan su dolor todos los días. Reviven la traición, la discusión, el fracaso, la decepción, el peor escenario posible. Una y otra vez. Y otra vez. Y eventualmente, aquello en lo que meditan constantemente comienza a moldear su espíritu. Aquello con lo que alimentas tu mente eventualmente alimentará tu alma. Pablo dice: en lugar de ensayar tu dolor, ensaya la bondad de Dios. Recuerda las oraciones que Dios ya respondió, las tormentas de las que Él ya te sacó, las puertas que Él ya abrió, las noches en las que Él ya te sostuvo, la gracia que Él ya derramó sobre tu vida. El enemigo quiere que te obsesiones con lo que está roto. Dios quiere que recuerdes lo que todavía es hermoso. No puedes vivir una vida espiritual positiva con una lista de reproducción mental negativa. Algunas personas se levantan cada mañana y de inmediato se alimentan de miedo, enojo, amargura, ansiedad, desesperanza. Y luego se preguntan por qué su espíritu se siente pesado todo el día. Iglesia, tienes que proteger tu enfoque. Tienes que dejar de permitir que la oscuridad narre tu historia. David no derrotó a Goliat porque ignoró la realidad. Derrotó a Goliat porque creyó que Dios era más grande que la realidad que tenía delante de él. Y algunos de ustedes hoy necesitan levantar sus ojos de la lona. Sí, el dolor es real. Sí, la lucha duele. Sí, la tormenta es difícil. Pero Dios sigue siendo fiel. Así que comienza otra vez a hablar vida. Comienza otra vez a orar. Comienza otra vez a adorar. Comienza otra vez a llenar tu mente con la verdad. Habla vida sobre tu hogar. Lee las escrituras en voz alta. Llena tu casa con música de alabanza. Pon la palabra de Dios en tu ambiente. Porque cuando tu enfoque cambia, tu fuerza comienza a regresar. Y a veces, el primer paso para volver a levantarte es simplemente negarte a seguir mirando el suelo. Punto 2. Recuerda que el dolor tiene propósito. Las tormentas son salones de clase. A nadie le gusta sufrir. Nadie se levanta por la mañana y ora: Señor, por favor envíame dolor. Señor, por favor envíame pérdidas. Señor, por favor envíame sufrimiento. Naturalmente queremos comodidad, paz, estabilidad y seguridad. Pero gran parte del crecimiento espiritual más profundo de nuestra vida no sucede en las montañas. Sucede en los valles. Dios muchas veces hace su obra más profunda en temporadas quebrantadas. Hay lecciones que solamente pueden aprenderse en el dolor. Hay fortalezas que solamente pueden desarrollarse en la lucha. Hay aspectos de la fe que solamente pueden descubrirse en medio de las tormentas. Y una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana es esta: el hecho de que estés sufriendo no significa que Dios te haya abandonado. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Sometimes God is not punishing you. Sometimes he is preparing you. Miren al apóstol Paul de Apostel. La prisión de Pablo parecía un fracaso ante los ojos del mundo. Encerrado. Limitado. Encadenado. Solo. Pero, ¿qué hizo Dios a través del sufrimiento de Pablo? La prisión de Pablo expandió el Evangelio. Fortaleció iglesias. Produjo escritura. Inspiró a creyentes. Y profundizó la dependencia de Pablo en Dios.
Si Pablo nunca hubiera pasado por la prisión, tal vez nunca habríamos recibido algunas de las palabras de ánimo más poderosas del Nuevo Testamento. Pablo aprendió que Dios todavía puede usarte aun cuando tus circunstancias son dolorosas. Y iglesia, a veces aquello de lo que estás tratando de escapar es precisamente el lugar donde Dios te está formando. La tormenta puede sentirse como destrucción, pero Dios puede estar usándola como construcción. José entendió esto. José probablemente no entendía por qué. Sus hermanos lo traicionaron. Fue arrojado a una cisterna. Vendido como esclavo. Acusado falsamente. Y olvidado en prisión. Estoy seguro de que hubo noches en las que José se preguntó: Dios, ¿dónde estás? Pero eventualmente José descubrió que la cisterna lo estaba llevando al palacio. David entendió esto. Antes de que David se sentara en un trono, se sentó solo en el desierto. Luchó contra leones y osos cuando nadie lo veía. Se escondió en cuevas. Huyó por su vida. Clamó a Dios en lugares solitarios. Pero el desierto estaba preparando a un rey. Aun Jesús nos muestra esta verdad. La cruz parecía derrota. La cruz parecía desesperanza. La cruz parecía oscuridad. Pero la mañana del domingo demostró que la cruz no era el final de la historia. La resurrección vino después del sufrimiento. Y algunos de ustedes necesitan escuchar esto hoy. El hecho de que estés sufriendo no significa que tu historia haya terminado. Dios puede estar desarrollando dentro de ti paciencia, humildad, compasión, perseverancia, sabiduría, o una fe más profunda. Algunos de los creyentes más fuertes no son personas que evitaron las tormentas. Son personas que encontraron a Dios en medio de ellas. Puede que tu dolor no tenga sentido ahora, pero un día descubrirás que te estaba preparando para tu propósito. Tal vez ahora mismo no entiendes este capítulo de tu vida. Tal vez no entiendes por qué la puerta se cerró. ¿Por qué la oración fue retrasada? ¿Por qué ocurrió el dolor? ¿Por qué la lucha continúa? Pero un día mirarás hacia atrás y dirás: si nunca hubiera atravesado ese valle, nunca me habría convertido en la persona que Dios quería que fuera. Las tormentas son dolorosas. Pero las tormentas también pueden ser maestras. Y a veces, las bendiciones más grandes de tu vida están esperando al otro lado de la tormenta que ahora mismo estás tratando de sobrevivir. Punto 3. No te aísles. El enemigo ataca a las ovejas solas. Una de las cosas más peligrosas que puede hacer una persona herida es aislarse. Cuando las personas están heridas emocional, espiritual o mentalmente, su instinto natural muchas veces es alejarse de todos los demás. Dejan de asistir a la iglesia. Dejan de contestar llamadas. Dejan de responder mensajes. Dejan de orar. Dejan de abrir su corazón. Dejan de permitir que otros entren en su vida. Y lentamente desaparecen en la soledad. Pero iglesia, eso es exactamente lo que Satanás quiere. Porque el enemigo entiende una verdad poderosa. El aislamiento debilita a las personas. Hay una razón por la cual los depredadores en la naturaleza atacan al animal que se aparta del rebaño. La oveja sola siempre es el blanco más fácil. Y espiritualmente hablando, Satanás trabaja de la misma manera. Al diablo le encantan los cristianos aislados. Le encantan los creyentes que se convencen a sí mismos. Nadie me entiende. A nadie le importo. Voy a enfrentar esto yo solo. No necesito a nadie. Porque una vez que una persona se aísla, el desánimo se vuelve más fuerte. El miedo se profundiza. La tentación se fortalece. Y la desesperanza se vuelve más pesada. Y mientras más tiempo permanezca aislada una persona, más difícil será volver a levantarse. Pero Dios no nos diseñó para vivir así. Aún el apóstol Pablo necesitaba personas a su alrededor. Piénsalo por un momento. Si alguien hubiera podido decir: no necesito ánimo, habría sido Pablo. Pero Pablo constantemente se rodeaba de creyentes. Timoteo, Lucas, Silas, Bernabé, Tito, y muchos otros. Pablo viajaba con personas. Oraba con personas. Lloraba con personas. Trabajaba junto a personas. En algunos de los momentos más oscuros de la vida de Pablo, él específicamente pidió compañía. Cerca del final de su vida, sentado en prisión, Pablo escribe: solo Lucas está conmigo.
Aún este gigante de la fe necesitaba amistad. Iglesia, necesitar ayuda no te hace débil. Te hace humano. Dios nunca tuvo la intención de que cargaras cada carga tú solo. Por eso existe la iglesia. No solamente para sermones. No solamente para cantar. No solamente para las mañanas de domingo. La iglesia existe para que personas quebrantadas ayuden a cargar mutuamente las temporadas difíciles de la vida. El diablo susurra, quédate solo. Dios dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. A veces la sanidad comienza en el momento en que alguien finalmente dice, estoy luchando. Necesito oración. No estoy bien. Necesito ayuda. Y no hay absolutamente nada vergonzoso en eso. Algunas de las personas más fuertes no son las que fingen no tener dolor. Las personas más fuertes son aquellas lo suficientemente humildes como para permitir que otros caminen a su lado en medio de la tormenta. Por eso debes permanecer conectado durante las temporadas difíciles. Sigue orando aun cuando estés cansado. Sigue adorando aun cuando estés herido. Sigue congregándote aun cuando la vida se sienta pesada. Porque habrá momentos en los que tu propia fe se debilitará, y Dios usará la fe de otras personas para ayudarte a seguir adelante. Habrá días en los que tus oraciones se sentirán débiles. Tu fuerza parecerá agotada. Tu corazón estará exhausto. Pero alguien puede pararse a tu lado y recordarte. Dios sigue siendo fiel. No estás solo. Vas a salir adelante. La familia de la iglesia importa. La amistad cristiana importa. La rendición de cuentas importa. La adoración importa. La oración importa. Y algunos de ustedes hoy no necesitan alejarse de las personas. Necesitan acercarse más al pueblo de Dios. Porque el aislamiento es donde el desánimo crece. Pero la conexión muchas veces es donde comienza la sanidad. Punto 4. Deja de escuchar la voz de la derrota. Todavía estás aquí. Una de las batallas más grandes que jamás pelearás no es física. Es mental. Porque cuando la vida te derriba, el enemigo inmediatamente comienza a hablar derrota a tu espíritu. El diablo susurra. Nunca te vas a recuperar. Nunca volverás a sonreír. Nunca superarás esto. Nunca sanarás. Nunca recuperarás tu gozo. Estás demasiado quebrantado. Has fallado demasiadas veces. Dios ya terminó contigo. Y si somos honestos, a veces esas voces se vuelven tan fuertes que comenzamos a creerlas. Comenzamos a definirnos por nuestro peor momento, nuestro mayor fracaso, nuestra herida más profunda, o nuestra temporada más oscura. Pero escúchame cuidadosamente. El hecho de que todavía estés aquí es prueba de que Dios no ha terminado contigo. El enemigo trató de destruirte. Pero de alguna manera sobreviviste. Todavía estás respirando. Todavía estás orando. Todavía estás adorando. Todavía estás peleando. Todavía estás de pie. Tal vez tienes cicatrices. Tal vez tienes lágrimas. Tal vez tienes heridas que nadie más puede ver. Pero todavía estás aquí. Y a veces, el simple hecho de sobrevivir ya es un testimonio de la gracia de Dios. Algunos de ustedes han atravesado tormentas que debieron haberlos destruido completamente. Hubo noches en las que lloraste hasta quedarte dormido. Cuestionaste tu futuro. Te preguntaste si podrías soportar un día más. Y aún así, aquí estás hoy en la casa de Dios. Eso no es un accidente. Eso es gracia. Traigamos nuevamente la imagen del boxeador por un momento. Una pelea no termina simplemente porque un boxeador fue derribado. Todo gran peleador recibe golpes. Todo gran peleador cae. Todo gran peleador tiene momentos en los que lucha por volver a ponerse de pie. La pelea solamente termina cuando el peleador se niega a levantarse. Y iglesia, a veces el diablo celebra demasiado pronto. Él ve la caída y asume que la pelea terminó. Ve tu dolor y asume que tu propósito terminó. Ve tus lágrimas y asume que tu fe murió. Pero Dios ve algo que el enemigo no puede ver. Dios ve el regreso. El enemigo pensó que la caída te destruiría. Dios dijo que te desarrollaría. Algunas de las personas más fuertes en este lugar no son personas que evitaron el sufrimiento. Son personas que sobrevivieron al sufrimiento. Personas que siguieron confiando en Dios. Después del dolor. Después de la decepción. Después de la traición.
Después de la pérdida. Después del fracaso. Después de temporadas que pensaron que jamás sobrevivirían. Y cada vez que el enemigo susurraba, quédate en el suelo. Dios susurraba, levántate otra vez. Por eso amo las palabras del profeta Maica. Miqueas 7:2.8 porque aunque caí, me levantaré. Observe que Miqueas no dijo, si caigo. Él dijo, cuando caiga. Porque caer es parte de la vida. Aún las personas fieles tropiezan. Aún los creyentes fuertes luchan. Aún las personas piadosas tienen momentos en los que se sienten abrumadas. Pero la diferencia es esta. El pueblo de Dios vuelve a levantarse. No porque sean fuertes por sí mismos, sino porque Dios da fuerzas al cansado. Alguien en este lugar necesita dejar de escuchar la voz de la derrota. No has terminado. No has sido abandonado. No estás más allá de la sanidad. No estás más allá de la restauración. Tu historia todavía se está escribiendo. Y el mismo Dios que te sostuvo en cada tormenta anterior también te sostendrá en esta. Así que no te quedes en la lona. No te rindas a la desesperanza. No creas la mentira de que esta temporada es el final. Levántate otra vez. Ora otra vez. Espera otra vez. Cree otra vez. Porque con Dios, una caída no tiene que convertirse en una derrota definitiva. Punto 5. Cristo es tu fortaleza. No tienes que cargar esto tú solo. Una de las mentiras más grandes que el enemigo les dice a las personas heridas es esta. Tienes que cargar con esto tú solo. Entonces las personas tratan de sobrevivir por medio de fuerza de voluntad, dureza mental, orgullo, negación, o fingiendo que están bien mientras por dentro se están desmoronando. Pero eventualmente la fuerza humana se acaba. Tus emociones se cansan. Tu mente se agota. Tu cuerpo se debilita. Tu espíritu se siente drenado. Y la verdad es que algunas cargas en la vida simplemente son demasiado pesadas para que una persona las lleve sola. Por eso las palabras del apóstol Paul de Apóstol son tan poderosas. Pablo nunca dijo, todo lo puedo porque soy mentalmente fuerte. Nunca dijo, todo lo puedo porque soy talentoso. Todo lo puedo porque soy disciplinado. Todo lo puedo porque no tengo miedo. Pablo dijo, Filipenses 4:13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso cambia absolutamente todo. Porque Pablo entendía que la fuente de su fortaleza no era él mismo. Era Cristo. Y iglesia, eso importa porque tu fuerza tiene límites. Llega un momento donde tu fe se debilita. Tus emociones colapsan. Tu cuerpo se cansa. Tu corazón se rompe. Tu mente se siente abrumada. Y sientes que simplemente ya no puedes seguir cargando el peso. Pero la fortaleza de Cristo no tiene límites. Cuando tú eres débil, Él sigue siendo fuerte. Cuando estás vacío, Él sigue estando lleno. Cuando sientes que quieres rendirte, Él todavía te está sosteniendo. Algunos de ustedes están tratando de sobrevivir con sus propias fuerzas. Y por eso viven agotados todo el tiempo. Dios nunca te pidió que cargaras la vida tú solo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observe que Él no dijo, resuélvelo tú solo. Arréglate primero. Carga esto sin ayuda. Él dijo, ven a mí. Hay una fortaleza en Cristo que el mundo no puede dar. Una fortaleza que aparece en habitaciones de hospital, en funerales, en noches solitarias, en matrimonios rotos, en temporadas de incertidumbre, en momentos donde la fuerza humana simplemente se acaba. De alguna manera, creyentes a través de toda la historia han sobrevivido circunstancias imposibles porque Cristo los sostuvo cuando ellos ya no podían sostenerse solos. Pablo conocía esto personalmente. Pablo estaba sentado en prisión, encadenado a guardias romanos, y aún así escribía acerca del gozo. ¿Cómo? Porque Cristo lo fortalecía. Pablo fue golpeado, rechazado, naufragó y fue abandonado. ¿Cómo siguió adelante? Porque Cristo lo fortalecía. Y el mismo Cristo que fortaleció a Pablo está aquí hoy. Alguien entró hoy a este edificio completamente agotado. Sonriendo por fuera, pero herido por dentro. Has estado tratando de mantener todo unido. Tu familia. Tus finanzas. Tus emociones. Tu fe.
tu futuro. Y silenciosamente te has preguntado, ¿cuánto tiempo más podré soportar esto? Dios me envió hoy para decirte, no tienes que cargar esto tú solo. Cristo sigue siendo suficiente. Suficiente fuerza. Suficiente gracia. Suficiente misericordia. Suficiente esperanza. Suficiente paz. Y si Él te ha sostenido hasta aquí, también te sostendrá el resto del camino. Así que no te rindas. Levántate. La historia todavía no ha terminado. Tu gigante no es más grande que tu Dios. Tu tormenta no es más fuerte que tu Salvador. Tu dolor no es más profundo que su gracia. Y el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos todavía puede levantar a personas cansadas y volverlas a poner de pie. Así que vuelve a respirar. Vuelve a orar. Vuelve a confiar. Vuelve a creer. Porque Cristo todavía está dando fuerzas a personas quebrantadas todos los días. Quiero que comiences a verte de una manera diferente. No estás abandonado, olvidado, derrotado, destruido. Eres un sobreviviente. Has sobrevivido. Tormentas, corazones rotos, dolor, miedo, fracasos, noches que pensaste que te destruirían. Y Dios te ha sostenido en cada paso del camino. Así que hoy, levántate otra vez. Ora otra vez. Espera otra vez. Confía otra vez. Cree otra vez. Porque el mismo Dios que te ha traído hasta aquí no te va a abandonar ahora. El dolor te derribó, pero por la gracia de Dios, te estás levantando otra vez.